Muy bien, bienvenido de nuevo a todos ustedes a nuestra clase de la nación elegida. Esa es lección 4. Ya casi hemos llegado a la mitad de nuestra clase. ¿Cómo vuela el tiempo? Pero hemos visto la opresión de los egipcios contra los israelitas, cómo Dios sacó a ellos de su esclavitud. También hemos visto la ley, la ley de Dios que entregó a ellos por su líder Moisés. Y ahora nuestra próxima lección viene del libro de Josué y de la historia de la vida de Josué, la conquista, la lucha entre ah, lo- los grupos que estaban en la tierra prometida. Vamos a hablar sobre eso y específicamente la caída de Jericó, porque es una batalla que mostró muy, muy claro el poder de ese Dios de los hebreos, de ese Jehová. Después de la caída de Jericó, no había duda sobre quién era el Dios real. Entonces, es un evento muy importante en la historia de la nación elegida. Voy a empezar nuestra clase con una oración. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. Como ya dije, seguimos en lección 4, la caída de Jericó, que viene del capítulo 6 del libro de Josué. Ah, Esa historia viene después de las 40 años en el desierto, después de esos eventos del tabernáculo y eso en el desierto. Desafortunadamente en este curso, porque estamos estudiando tanto tiempo y un parte muy grande de la Biblia, solo tenemos tiempo para un resumen de los eventos claves en la historia. Si ustedes siguen estudiando con nosotros en Academia Cristo, y espero y oro que ustedes puedan hacer eso, van a tener la oportunidad de estudiar más en detalle esos eventos, pero el punto de este curso es como un resumen de la historia de la nación elegida de Israel. Nuestros objetivos para hoy son compartir un captar para la historia de la caída de Jericó, usar el método de las 4C para leer y entender Josué 6 y analizar la violencia del Antiguo Testamento. Es importante entender ah, las verdades sobre cuando Israel tomó la tierra prometida de las otras naciones y unas veces podríamos sentir un poco incómodos con la violencia que pasa. Entonces vamos a discutir eso al fin de esta lección. Bueno, les recuerdo que un enfoque de este curso es el captar. Y vamos a usar un captar como un gancho para tomar la atención de una persona para que después podamos compartir una historia bíblica con esa persona. Entonces, su tarea durante este curso ha sido de pensar en opciones, pensar en lo que puedo usar para un captar, para empezar una conversación espiritual. Entonces, hemos visto captares como preguntas, captares como últimas noticias, captares como costumbres o dichos comunes en su cultura. Todas esas son opciones. Entonces, en la tarea para hoy, ustedes tuvieron que pensar en
Ah, ¿Cuál sería un captar para la historia de la caída de Jericó? Una pregunta, un costumbre, una última noticia. Tienen las opciones. Entonces, en el chat o de alta voz, levantando la mano, ustedes pueden compartir lo que pensaron para la tarea. Noemí, por favor. Sí, la semana pasada en las noticias salió, bueno, aquí en México salió Clase el continuo derrumbe estoy con de, en clase con Claudio, apaga el micrófono, porfa. sí, Disculpa, Noemí. un edificio, el derrumbe de un edificio que estaban supuestamente construyendo, o no sé si lo estaban demoliendo, algo por ahí así. Y la magnitud del daño fue muy grande y murieron personas ahí. Entonces, cuando vemos las imágenes de cómo estaba el edificio y de repente en un abrir y cerrar de ojos se cayó, pues podemos imaginarnos de qué magnitud fue el derrumbe del muro, ¿no? Que era una ciudad fortificada y de repente con el poder de Dios se cayó. Entonces ese sería mi captar. Muy bien, sí. Bien hecho de relacionar esas dos cosas a una cosa conocida para hacer una introducción a una cosa que posiblemente la persona no conoce. Ulises dice en el chat una pregunta para niños. ¿Creen que con sonido de trompetas se puedan derribar paredes? Eso es un ejemplo excelente de una pregunta para introducir la historia. Y para un grupo más grande, se siente que tu fe se debilita. Recuerda el capítulo 6 de Josué. Sí, recuerda las obras del Señor para rescatar a su pueblo. Pero me gustó mucho esa pregunta. Ah, y eso podría funcionar con unos adultos también, creo, porque su respuesta también sería, no, no podría derrumbar paredes con solo el sonido de trompetas. Entonces después podríamos decir, sí, pero una vez había una ciudad y después seguimos con la historia. Y veo un mano, Eli. Sí, profesor, buenos días con todos. Aparte de lo que ya participó la hermana y lo que lo dijo en el chat el hermano de lo que el poder de Dios puede hacer de caer muros, yo también acá veo, aparte de eso, que cuando una persona emprende un viaje a una ciudad desconocida, es guiada por alguien, ¿no? Entonces, yo creo que el que conduce a ese destino por ejemplo, hoy sea aéreo o terrestre, es el que conduce la nave o el chofer, ¿no? Entonces, todo depende de un buen liderazgo también en este viaje de emprendimiento para obtener una victoria. Por ahí, profesor, también es lo que puede. Sí, muy bien. Eso es como una perspectiva diferente en la historia, pero todavía podemos aplicarlo en nuestro captar. Entonces, gracias a todos por compartir sus captares y por hacer la tarea. La tarea no es para mí, no es solo porque quiero que ustedes tengan cosas para hacer, es para desarrollar nuestras habilidades de compartir la palabra. Entonces, ahora seguimos usando un captar, no, disculpa, usando los 4C para leer y entender nuestra sección de las escrituras. Entonces, ustedes me mostraron ejemplos de últimas noticias, de preguntas buenas, de tradiciones, pero hoy vamos a ver otra manera de hacer un captar y eso es.
uno podría usar una canción o un video, algo ah, del internet para introducir ese, ese captar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir una canción que uno podría usar para hacer un captar a esa historia. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Hayan sacerdotes, trompetas deben tocar. El día del juicio ha venido a la gente de Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Y Rahab fue salvada, sus pecados Dios perdonó. Con fe en Dios escondió a los dos espías en Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Somos los escogidos, el nuevo Israel. Hay gente con Dios y contra él, como Israel y Jericó. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derrumbó. Muy bien, tenemos un ejemplo de una canción que podríamos usar para un captar. Y probablemente después de escuchar esa canción, la persona va a tener unas preguntas de qué significa esta cosa y la otra. Y vamos a tener la oportunidad de explicar un poco más la historia a esta persona. Entonces, ahora tenemos otra opción para un captar, que es mostrar un video, una canción, algo del internet para introducir. Y si ustedes quieren, ese sitio en YouTube de Academia Cristo Música tiene más que 100 canciones, creo, muchas canciones, canciones buenas que predican la ley y el evangelio y que hablan la verdad sobre Jesús. Entonces, si ustedes están buscando música, están disponibles en ese sitio, Academia Cristo, Música, para ustedes usar. Ahora seguimos en nuestro próximo paso, que es contar. Y esta vez, para el contar, me gustaría que uno de ustedes comparte la historia en sus propias palabras. Entonces, probablemente dos o tres personas van a tener la oportunidad de compartir la historia de la caída de Jericó en sus propias palabras. Entonces, si ustedes quieren intentar eso, de contar la historia en sus propias palabras, por favor, levanta la mano.
para hacer eso está bien si ustedes también tienen la Biblia abierta enfrente de ustedes para ayudar y escoger como las citas que son claves para contar la historia. Eso también es una opción. ¿Alguien quiere intentar? Si no, está bien. Todavía estamos aprendiendo. Y yo puedo contar la historia, un resumen, de la Biblia. Entonces, de Josué 6, estamos leyendo, contando. Entonces, la ciudad de Jericó, estaba cerrada totalmente y tuvo, muros muy, muy grandes, muy fuertes. Era casi imposible para un ejército entrar. Entonces, era un problema porque la gente necesitaba, vencer a esa ciudad para tener el poder en la tierra prometida. Entonces, Dios dio unas instrucciones a, a Josué. Y eran instrucciones un poco extrañas, porque no son parte de la estrategia normal para una lucha, para una batalla, ¿verdad? Entonces, 7 sacerdotes debían llevar 7 bocinas hechas de cuerno. El séptimo día ellos deben como rodear la ciudad y las sacerdotes, deben tocar las bocinas y después de eso la gente debe gritar. Entonces, es una estrategia muy extraña para vencer una ciudad fuerte, pero esas eran las instrucciones que dio Dios a Josué, su líder. Y después, Josué dio esas instrucciones al pueblo: pasen adelante, rodean la ciudad, los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Entonces el arca del Señor también estaba rodeando, haciendo círculos alrededor de la ciudad. Entonces, al principio era la instrucción de Dios: no hacer sonido, no gritar, no hablar mientras están alrededor de la ciudad. Pero en el séptimo día, ¿qué pasó? Dijo Josué a su pueblo: griten con todas tus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y después de eso gritó toda la gente y sí, se derrumbó, los muros de la ciudad por la obra de Dios, por un milagro, para dar la victoria a su pueblo escogido. Y la única persona y la única familia que, se salvó de la ciudad fue la familia de Rahab. Rahab, que ha sido una mujer pecaminosa, pero por fe en Dios y por confianza en su poder, rescató a las espías que estaban, en la ciudad. Entonces, ah, los israelitas, dejaron sobrevivir a la familia de Rahab, pero venceron a todos los otros en la ciudad. Entonces, cuando derrumbaron los muros, no tenía oportunidad para escapar, para el resto de los enemigos de Dios. Entonces, después de eso, los israelitas podían tomar esa área de la tierra prometida. Rahab pudo, vivir con ellos, vivir y ser parte del pueblo escogido, gracias a la gracia de Dios para dejar entrar a extranjeras y extranjeras que han sido pecaminosas en su pueblo. Entonces, después de eso, Josué terminó con una maldición contra cualquiera persona que iba a reconstruir, esa ciudad. Y después
Dice la historia que el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. La fama de los israelitas que podían vencer a ciudades con muros impenetrables y también la fama de su Dios que dio la victoria a ellos. Eso es un ejemplo de contar la historia en sus propias palabras. No tengo tanta habilidad en ese idioma de español, aunque sigo aprendiendo que ustedes. Sería un poco más natural para ustedes hacerlo, pero todavía es una habilidad que uno puede desarrollar. Contar historias. Era algo que era muy importante en muchas culturas, pero hoy en día creo que hemos perdido un poco esa habilidad porque ya no es tan común porque tenemos nuestros diapositivos y la tecnología y no practicamos hablando una a otras, contando historias. Entonces, es algo que podemos desarrollar y practicar para mejorar nuestro evangelismo y nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios. Seguimos con la tercera C, que es considerar en esta sección, en el chat, levantando la mano. Todo está bien para compartir, pero para empezar, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Daniel, Buenos días, maestro. Hijos de Israel, Jehová, Josué, rey de Jericó, varones de guerra de Jericó, Nun, sacerdotes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, Raab, los 2 espías y la familia de Raab. muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene unos más para añadir o uno en que quiere enfocar? Parece que estamos muy bien. ¿Cuáles son los? Veo en el chat. Josué, Dios, Jericó, Rahab y su familia, espías, sacerdotes. Sí, mientras solo Jericó es la ciudad, no es una persona. Pero nuestra segunda pregunta, objetos o animales de esta historia. De nuevo, por esa pregunta queremos enfocar en los más importantes, objetos más importantes, 3 a 5 de los objetos más importantes en la historia. Veo unas personas más, Jehová, José, Juez, rey, sacerdote, Josué, Rahab. ¿Alguien quiere contribuir con los objetos más importantes de la historia? Daniel, gracias. Las 7 bocinas de cuernos de carnero, sonido de bocina y la casa de Raab. Muy bien, sí. Todos esos son muy importantes en la historia. Voy a esperar para ver en el chat si hay Nero ganado. A ver si hay más. El arca, sí, estoy de acuerdo. La muralla, las trompetas, muy bien. Trompetas, murallas, arca. Eso es, sí, la misma respuesta de 2 personas con las 3 cosas más importantes. Puedo ver que ustedes están identificando lo que son. Eli, veo la mano. Sí, justamente quería aportar lo que usted dijo. Son las 7 bocinas, las murallas de Jericó y el arca era lo más importante que quería aportar, pero ya me lo dijeron también los hermanos. Sí, gracias por compartir. Cuerno, bocina, arca, mano, campamento. Todas estas cosas. Enrique, porfa. Enrique, ¿has abierto el micrófono? Todavía no te escucho.
Muy bien. Seguimos y si usted puede contribuir o abrir el micrófono, entonces. Ahí, Ahí, sí. ya. No, yo preguntaba, la obediencia hacia todo lo que el Señor quería que el pueblo haga, ¿era también importante ahí o no? Sí, sí es importante y podemos discutir en las preguntas que vienen, pero obediencia es más una idea que un objeto, ¿verdad? Pero sí es muy Ujú. importante, porque los Ya. israelitas podrían haber decidido, pero caminar alrededor de la ciudad, tocar trompetas, ¿qué va a hacer eso para ayudar nosotros en la batalla? Y, pero no dijeron eso, escucharon a las instrucciones y obedecieron a Dios. Buen punto. Obediente. Ok, hermano. Sí. Utensilios de plata y oro. Sí, los israelitas tomaron eso. Muros, trompetas, arca del pacto. Muy bien, excelente. Gracias por compartir todo eso. ¿Dónde ocurrió la historia? Hay una respuesta muy simple por esa pregunta. En Jericó. En Jericó, exacto, afuera de la ciudad de Jericó. Pero, ¿dónde está Jericó? Tranquilos, Daniel, sí, Jericó, cerca de uno de los manantiales más importantes de Palestina, en el valle inferior del Jordán, Génesis capítulo 13, versículo 10. excelente. Gracias por compartir de las escrituras y aquí tengo un mapa para mostrarles y pasando el Jordán exactamente. Río Jordán que viene del norte al sur. Ah, Jericó se queda muy cerca al río y también, como dicho Daniel, a un manantial. Y agua en el desierto es todo, es poder, es influencia, es la habilidad de vivir, de crecer como una nación. Entonces, muy importante. Y sí, pueden ver aquí Jericó al lado del río Jordán, al norte de Jerusalén. Entonces, un parte clave de su como campaña de tomar la tierra prometida. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Con contexto de la historia o con un año aproximado? Después de 40 años de la salida. Sí, muchas gracias. Sí, después de los 40 años en el desierto, después del Éxodo. Daniel también tiene algo para añadir. 1400 años antes de Cristo. Sí, aproximadamente en nuestro tiempo. Después de la muerte de Moisés. Muy bien, Noemi, eso es un hecho importante en esa lectura porque ahora Josué es el líder de los israelitas. Moisés se murió en el desierto después de muchos años de guiar al pueblo de Dios y después de los 40 años. Muy bien, gracias a todos ustedes. Aquí tengo una sugerencia de los tiempos. Es muy difícil estar exactos cada año, pero más o menos aproximadamente es que estamos estudiando aquí esclavitud, 40 años en el desierto y los eventos de Josué aproximadamente 1400 años antes de la vida de Jesucristo. ¿Cuál es el problema en esta historia? Daniel, entonces Enrique. Jericó estaba bien cerrada, maestro, por temor a ser invadida por Israel. Estaba totalmente cerrada, cercada, y ese era un problema. Muy bien, gracias.
Enrique. Sí, coincido con el hermano, iba a decir lo mismo, que era una ciudad impenetrable para los hombres normalmente, pero entonces eso era lo que iba a decir lo mismo. Ese era el problema ahí, Sí, que gracias. no podían Y entrar, no podían pasar la tierra prometida porque tenían que pasar por esa ciudad primero, derrumbar todo eso. exacto. Noemí. Es que no solo se trataba de que era una ciudad cerrada, sino que adentro yo creo que había gente que pues, se iba a defender, ¿no? Entonces ellos también tenían que defenderse. Sí, buen punto. No solo las murallas, sino también la gente que estaba dentro de las murallas, que han decidido de tomar una posición contra Dios y contra su pueblo escogido. Veo también en el chat problemas. Jericó tenía murallas prácticamente impasables. Ah, sí, muy bien. Eso es el gran problema en la historia. También veo el problema de que la gente decidió de luchar contra la nación elegida en vez de ayudar y creer en Dios. Decidieron tomar una posición contra Dios y contra su pueblo. ¿Se soluciona el problema? En la historia misma que acabamos de leer. Enrique y después Noemí. Sí se soluciona el problema, Sí, y porque, o sea, se soluciona el problema porque ellos pasan a la tierra prometida, o sea, y la gente comenzó a creer en Jehová por las acciones. sí, dice que la fama de Josué y de Dios empezó a crecer después de eso. Claro. Muy bien. Noemí. Pues sí, sí se soluciona. Más bien Dios soluciona el problema porque Él es el que les indica cómo hacer las cosas. Y aparte, pues ellos eh, ahora sí que eliminan a todos sus enemigos, ¿no? Sí, eliminan a los enemigos, entraron a la ciudad y dejaron mostrar la, la voluntad y el poder de Dios. En el chat dice, tenían que guardarse de cosas anátema. Sí, se soluciona. Israel derrotó a Jericó, rescató a Rahab. Sí, rescató a los que eran amigos a Dios. Sí, se soluciona. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Muy bien, gracias a ustedes por todas estas contribuciones. Veo unas más en el chat. El problema es los muros y la falta de fe y obediencia. Sí, obedecieron los hijos de Israel, no obedecieron los que estaban dentro de Jericó. Entonces seguimos con el paso de consolidar. Consolidar, vamos a preguntar las preguntas un poco más introspectivas para considerar. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Una oración, dos oraciones, algo así, en el chat si quieren, pero también de alta voz. Vamos a poner toda esa información en un dicho para ayudarnos con nuestro entendimiento. Sean libres de compartir. Enrique, Bueno, la toma de Jericó es lo primordial. muy bien. Daniel, Los muros caen. los muros caen. Sí, eso sería como un título de la historia. Y eso como invita más preguntas de la gente. ¿Cuál muros? ¿Por qué cayeron?
Dice en el chat, todo se puede lograr mientras tengas fe, confiar en el poder de Dios. El pueblo obedece. Jericó era el paganismo e Israel la fe cristiana. Daniel, de nuevo, ¿tiene algo para añadir? O No, Eli. maestro, estaba levantado. Es el Eli, porfa. Ah, abrir el micrófono, Eli, si está hablando. Yo consideré, profesor, el poder de Dios y la confianza de Josué pudieron derrotar los muros de Jericó. Sí, muy bien. Poder y confianza. La estrategia de Dios, dice Nuris. Sí, una estrategia contra como la razón, los pensamientos de los humanos. ¿Quién va a usar trompetas para derrumbar muros? Nadie. Dios. Dios va a usarlos, que Dios tiene el poder de usar instrumentos normales para hacer cosas increíbles. Jehová derrumbe muros. Muy bien. Gracias por compartir todo eso. Segundo, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? De nuevo voy a dar nosotros un minuto de silencio para meditar y considerar. Y después de eso, si ustedes quieren enviarme un mensaje privado, si quieren compartir en el chat o también de alta voz, está bien. Pero un minuto para nosotros meditar en nuestras vidas. Muy bien, veo unas respuestas. Desobediencia, la rebeldía del pueblo de Jericó, sí. Y muchas veces yo también soy rebelde a los mandatos de Dios, sí. Tenemos nuestro hombre viejo que no quiere escuchar a Dios y que quiere hacer sus propias cosas sin escuchar a lo que tiene Dios que decir. Vemos el pecado de sí, falta de fe, también de idolatría y de poner la confianza en las cosas de este mundo. La gente de Jericó pensaban que, tenemos nuestros muros muy fuertes. No, los israelitas no pueden entrar porque tenemos esa confianza. Pero ¿qué pasó? Pusieron su confianza en las cosas del mundo y se derrumbó. Fueron vencidos por tener ídolos, por poner su confianza en cosas que no son Dios. Entonces, para nosotros podría ser que ponemos nuestra confianza en el dinero, en nuestro trabajo, ponemos nuestra confianza en nuestra familia y buscamos allá por apoyo antes de Cristo. No es decir que esas cosas son malas, son buenas cosas y bendiciones de Dios. Pero si ponemos esas cosas enfrente de Dios, entonces eso sería idolatría y tener cosas de ese mundo en una posición demasiado alta, donde Dios debe estar. Entonces, sí. Gracias por compartir eso. La idea de idolatría es muy importante, de la desobediencia también en esa.
¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Como es nuestro hábito, usamos citas o usamos dichos específicos porque estamos buscando en la Biblia, para estas respuestas. ¿Quién quiere compartir el amor de Dios? Enrique, porfa. Bueno, el amor de Dios se ve, lo veo yo al menos en el versículo 22, que por ejemplo, no importa a veces cuántas cosas uno ha cometido y ha hecho cosas malas, pero la misericordia de Dios estuvo ahí puesta en Josué para que sacara a esa mujer de ese lugar, porque ella había hecho algo de corazón, como resguardar a los mensajeros que habían llegado a esa ciudad, para que no los mataran los de ahí de Jericó. Entonces ahí veo el amor de Dios, que no importa las circunstancias en las que tú hayas vivido anteriormente, pero si haces algo agradable delante de Dios, Él es justo y recto para perdonar nuestros pecados. Es lo que yo veo ahí. Sí, muy bien, ese punto, que primera vez que es algo de corazón y que Dios perdonó a los pecados del pasado de Rahab y que también Dios cumplió su promesa de rescatar a su familia. Después los israelitas dejaron que Rahab y su familia vivieran en el pueblo. Eso dice el versículo 25. Entonces, sí, esa historia de Rahab, una persona inmerecida de la gracia de Dios, recibió perdón y amor. Nuris dice Josué 6:2, el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. Sí, la promesa de Dios. En el versículo 27, el Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Sí, el amor que mostró Dios a su líder, al líder de su pueblo y cómo Dios estaba guiando a Josué por, por toda esa situación de la conquista en la tierra prometida. Muy bien. ¿Alguien tiene una sugerencia más o otra idea? Muy bien. Creo que quedamos bien en esta sección. Y después nuestra cuarta C, consolidar. Y la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? En el chat pueden compartir o levantando la mano. Enrique, porfa. Disculpe que diga, pero por ejemplo, pediría que el Señor me ponga un corazón como se lo puso a los espías y entraron y sacaron a esa mujer, porque así lo había prometido Dios. Entonces que el Señor pues también ponga en mí, siempre se pedirá un corazón nuevo para hacer las cosas agradables delante de Él. Sí, un corazón nuevo siempre es una buena oración, uno que viene del Salmo 51 también. Noemí, Sí, algo que de la historia me llamó mucho la atención es que Dios les indicó que no hablaran o no hicieran ruido hasta que Él les indicara. Entonces, algo que yo pediría es que realmente obedezca su voluntad y saber en qué momento tengo que hacer las cosas, de acuerdo a lo que Él me indique. sí, la sabiduría de saber qué debo hacer en esa situación difícil.
Bessie dice en el chat, derribe las murallas de idolatría y pecados que a veces levanto y me separan de él. Una buena oración siempre de destruir nuestros ídolos. Ulises dice que me dé entendimiento y fuerzas para no perderme y que no decaiga en mi fe. Y yo le pediría que obre en mi vida para hacer la voluntad de Él, dice Graciela. Muy bien, buenas cosas de pedir a Dios y sigamos orando por esas cosas. Ahora vamos a hacer nuestro tercer objetivo, que es primera, última petición a Dios, que pueda confiar en Él y no en las cosas, dice Ofelia. Muy bien, buena esa oración. Vamos a analizar la violencia del Antiguo Testamento. Y Dios está cumpliendo su promesa, ¿verdad? Para dar esa tierra a su pueblo de los israelitas. Pero a veces vemos mucha violencia durante esa época. Y vemos en Josué 6 la destrucción de la ciudad total. Todo tenía que ser destruido y los lectores, nosotros, a veces pensamos que eso es muy duro, eso es difícil y eso es natural tener esa reacción a cosas así. Jesús lloró sobre Jerusalén, sobre un Jerusalén que no quiso arrepentirse y sobre la destrucción que sabía que iba a pasar por los romanos unos años después de la vida de Jesús. Entonces, por qué toda esa violencia? ¿Cómo vamos a entender esa pregunta? Ah, recordamos al principio que la violencia nos aflige. Jesús lloró, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no toma gozo en la muerte de los malos. Dios quiere que todos sepan la verdad y que vengan a Él. Pero tristemente sabemos que en este mundo hay los que rechazan Dios, hay los que batallan contra Dios. Y es como el conflicto entre eso en que encontramos esa situación de la historia. Entonces, unos puntos para nosotros recordar mientras estamos pensando en estas cosas. Primero es que Dios es paciente, dice segundo de Pedro 3:9. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Entonces, Dios les dio siglos de gracia a la gente de esa tierra para arrepentirse. Abraham ha vivido en esa área antes y Abraham ha predicado, Abraham ha construido altares para dar alabanza a Dios. El nombre de Dios ha sido predicado en esa área por muchos siglos antes de esa historia. También los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y eran conscientes de los milagros, habían escuchado sobre ese pueblo que está en el desierto, que tiene un Dios que hace milagros de dividir el mar, de las plagas en Egipto. Han escuchado sobre Dios y sobre su poder y todavía decidieron no unir con los israelitas, decidieron rechazar al Dios de los israelitas, a pesar de toda la predicación y a pesar de todos los milagros que han visto en ese pueblo. Entonces temían el poder, temían el pueblo, pero no temían a Dios y se negaron a acercar a Dios y a recibir su salvación y siguieron alabando a ídolos en vez del Dios verdadero. Y también un punto para recordar es que Dios es justo. El pecado tiene consecuencias
dice Deuteronomio 32:4. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En él no hay ninguna maldad. El Señor tiene el derecho de determinar el tiempo de gracia de una persona si esa persona sigue rechazando a Dios. Pensamos en Faraón, hace unas historias. Dios condena y castiga a los que rechazan a su palabra, los que rechazan a su salvación. Ah, los egipcios, Faraón, tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse, también aquí. Y eventualmente Dios es justo y actúa en su justicia contra los que son enemigos de él. Y lo que debemos recordar es que no solo eran los como habitantes de esa área, los cananeos, eh, y idolatrías, sino que sus costumbres de alabanza incluyeron cosas horribles como la prostitución ritual como parte de alabanza a sus dioses, también sacrificio de niños en estas culturas, en la tierra prometida. Sacrificaron los niños en tinajas funerarias, enterrados en el base del templo para santificar sus templos y otros edificios. Quemaron sus niños para adorar a sus dioses. También inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano. Todo eso fue parte de su alabanza y de sus dioses. Entonces, un Dios justo no, no va a soportar eso y eventualmente su tiempo de arrepentirse se acabó y el castigo por sus pecados llegó. Entonces, por eso dice Dios en Levítico, que no se contaminen con nada de esto, nada de las tradiciones de esa tierra. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo estas cosas, y con ella la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad, y la tierra expulsó a sus habitantes. Entonces vemos el juicio de Dios contra esas prácticas horribles de esos pueblos. También tenemos la verdad que Dios protege a su pueblo. Dice Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en él confían. Entonces, si hay una lucha, Dios va a estar en el lado de su pueblo. Entonces, dijo Moisés al pueblo antes en Deuteronomio, que deben destruir las ciudades que están luchando contra porque eran enemigos. Y Moisés dio la advertencia, si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses. Y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Entonces, de nuevo, una razón para expulsar al pueblo, para no sufrir la influencia. Y de hecho, no escucharon a ese mandato y no expulsaron totalmente a los cananitas. ¿Y después qué pasó? Los israelitas empezaron a adorar a los dioses y la idolatría era un problema por toda su historia. Entonces, por eso Dios dijo que deben expulsar a la idolatría del pueblo. También recordamos que Dios es misericordioso. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en toda esa panorama de la historia del pueblo, sabemos que Jesús vino por el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel no hubiera expulsado a los cananitas, no habría posible para Dios cumplir sus promesas.
Dios ya ha prometido esas cosas y Dios cumple sus promesas y Dios es misericordioso, mostrando su amor para la salvación de nosotros también. Entonces tenemos que pensar en todo lo que vino después de esa época y la manera en que Dios usó esos eventos. Aunque los israelitas no siempre escucharon a Dios, no siempre obedecieron a Dios, todavía Dios usó esos eventos para traer salvación a nosotros. Y Dios en Génesis 12:3 prometió a Abraham que no solo los hijos de Abraham, no solo su pueblo iba a ser bendecido por la semilla de Abraham, sino todo el mundo. Y vimos hoy que eso incluso prostitutas extranjeras que reciben la misericordia de Dios, aunque no lo merecen. Entonces, Rahab, de hecho, era parte de la línea de Salvador. Y eso es increíble cómo Dios usa personas pecaminosas y eventos que son difíciles para nosotros entender para traer su salvación a nosotros. Y Dios nos ama. Ezequiel 33:11. Yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste sea parte de su mal camino y viva. Porque ustedes, pueblo de Israel, quieren morir, apártense de su mal camino. Y eso, esa voz de pidiendo el arrepentimiento, de dando tiempo, es lo que repite Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Lucas. Y últimamente Dios es fiel. Gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios cumple sus promesas. No, Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó ese plan de salvación? Por su pueblo escogido, por esos eventos en la tierra prometida y por personas pecaminosas, por quienes Dios trabajó para llevarnos el Salvador del mundo. Entonces, cuando vimos la violencia al fin de esa historia de la tierra prometida, nos aflige porque no queremos ver violencia, pero recordando que Dios es justo, da tiempo para arrepentirse y últimamente que el pecado lleva castigo. Pero Dios obra por todas estas cosas para llevarnos la salvación. Probablemente va a quedar como una dificultad de nuestra perspectiva y oramos por sabiduría y por la confianza en Dios. Pero hasta ahora, así quedamos. ¿Ustedes tienen preguntas en este tema? Muy bien. Y si tienen una pregunta que no quieren dar ahora, pero después de clase, eso también está bien. Recordamos nuestro tema principal de la lectura de la clase. Es el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? La fortaleza de mi vida, porque he subrayado esa sección, porque los habitantes de Jericó pusieron su fe en la fortaleza de sus murallas, se cayeron y perdieron todo. Pero nuestra fortaleza no es así. El Señor es nuestra fortaleza que nos protege y que nos lleva a la vida eterna. A la tarea les voy a encargar de nuevo el video. Lea Samuel, primera de Samuel 2:18, 3:21,
cuál captar podrías utilizar para luego contar la historia de Samuel? Tenemos preguntas, tenemos dichos, tenemos costumbres, tenemos noticias, tenemos videos en el internet. De todas esas opciones, pensar en un captar para usar para esa historia. Ahora, Noemí, sí. Sí, bueno, es que lo estaba pensando cómo decirlo. Cuando habla de que iban a terminar con todos los hijos, con todas las pertenencias, con todo, eso a mí me enseña que cuando yo estoy, eh, bueno, en el camino del Señor, yo tengo que terminar con todas las cosas, aquellas cosas que me alejen de la voluntad de Dios, porque si hubieran dejado un niño o si hubieran dejado alguna cosa, eso los hubiera llevado a pues continuar haciendo las cosas que ellos hacían porque pues tenían costumbres, ¿no? Y sin embargo vemos más adelante que pues sí, como se quedaron con el motín, Dios los castigó porque Él les dio una orden y era eliminar todo. Gracias. Sí, eso tiene una parte muy grande de evitar las influencias pecaminosas de esos pueblos. Y escucharon ustedes las cosas horribles que eran parte de la alabanza de esas naciones y quisieron como quitar esa de la tierra, ese sacrificio de niños, eso como alabanza usando cosas de sexualidad pecaminosa y todo eso. Y una aplicación hoy en día para nosotros podría ser que evitamos esas influencias y nos quitamos de la vida. Daniel, Sí, maestro, quisiera agregar algo. Bueno, relacionarlo con mi propia vida, ¿no? Pienso que nosotros muchas veces como seres humanos imperfectos, pues tenemos muchos muros que no hemos podido derribar durante años, ¿no? Y venimos a los caminos del Señor y con ayuda y la fortaleza y el poder de Él, Él nos ayuda a derribar esos muros para sacar todo lo malo, toda la mentira, todo el engaño, todas las cosas malas que nosotros podíamos tener para establecer algo nuevo con propósito y algo bueno, santo, agradable, justicia, paz, amor, misericordia, etcétera. Entonces, yo eso he aprendido de la historia de los muros, ¿no? Que Dios saca algo, para poner algo bueno. Entonces, relacionándolo a nuestras vidas, pues bueno, a mi vida, yo lo veo de esa forma, profesor. Bendiciones, gracias. gracias. Sí, es una obra de Dios cambiar los corazones y vimos en Rahab, en esa historia, y ustedes han experimentado eso en sus vidas también. Enrique, Disculpe, es una pregunta que estaba viendo para la lección 5. ¿Qué es primera o segunda de Samuel? sí, creo que es primera, pero cuando yo doy la tarea en el chat voy a confirmar con eso, pero creo que Ah, es ya, ya, primera. Sí, ya, disculpe. buena pregunta. Y disculpa por no tener esa en la presentación. Eso es mi culpa. Ah, muy bien. Ahora les voy a dar la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.